¿creen que el proceso de creatividad y los procesos de creación son lo mismo? Por ejemplo, Luis o Liliana, ¿ustedes creen que el proceso de creatividad y el proceso de creación es lo mismo? Profe, no porque pues en el momento en el que uno ya empieza en el tema de la creación es porque ya se ha llegado a una idea concreta, producto de la creatividad. Entonces es muy diferente. Es Perfecto. prácticamente llegar al punto de lo que hemos pensado e ideado. Exacto, muy bien, Luis. Así como lo dice Luis, entonces, digamos, la parte creativa, ¿cierto? Es, digamos, el paso pre para llegar a la creación. Entonces, digamos que nosotros ya vimos toda la parte anterior para llegar a este momento. Entonces, vamos ya a ver lo que nuestra clase de hoy, que trata sobre los procesos de creación. ¿Qué vamos a ver acá? Entonces, los diferentes procesos, ¿sí? La diferencia que hay entre el proceso creativo y el proceso de creación, cómo es como tal el proceso de creación, su paso a paso, qué factores y variables tiene, los pasos fundamentales para el proceso de creación y al final vamos a ver ya cómo vamos a integrando nuestras herramientas o cómo participan nuestras herramientas, es decir, los programas que nosotros estamos viendo dentro de este proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los procesos creativos y los procesos de creación? Como lo hablábamos, digamos que esto hace parte de un proceso muy grande y el proceso creativo es la primera sección. Entonces, digamos, todas esas ideas que nosotros generábamos, esos primeros bosquejos, ¿cierto? Eso como los primeros acercamientos son esa parte creativa, ¿cierto? Entonces hablábamos de incentivar a través de diferentes ejercicios, inclusive hablábamos de hacer algunas maquetas, algunos bocetos o dejarlos simplemente en ideas. Hablamos que podríamos generar algunas herramientas como el collage, ¿cierto? Y vimos algunas herramientas que yo les compartí, un link donde podían, digamos, ingresar a ellas. Ahora, esto es como si hiciéramos una fórmula muy grande para nosotros llegar al objeto final o al servicio final, ¿cierto? Que es, digamos, el encargo que a nosotros nos hacen o el encargo que nosotros mismos nos podríamos hacer para ya llegar, digamos, al punto de la producción de ese objeto o la producción de ese servicio. Entonces, ya teniendo este asunto previo desarrollado, ¿cierto? Llegamos ya a la parte, digamos, que es mucho más sustancial y que tiene que ser mucho más concreta y muchísimo más organizada. Hablábamos que dentro del proceso de creatividad a veces nosotros no lo controlábamos y no podríamos decir que era algo fijo, porque nosotros podíamos ir de un paso o de un nivel a otro. Pero cuando hablamos del proceso de creación, sí necesitamos ser bastante rigurosos. Entonces, dentro de los procesos de creación, el proceso creativo es súper importante y es muy complejo, ¿verdad? Porque digamos que es lo que nos lleva a las primeras ideas y a veces esas ideas entran en conflicto, pero ahorita en el proceso de creación ya como tal, entonces llegan, digamos, los temas más álgidos dentro del proceso y a lo que debemos llegar a tomar muchas decisiones. Y esto tiene algunos requerimientos, digamos, primordiales. Y estos se dividen en estos factores y variables. El primero es el de tipo gráfico, el segundo es el de tipo técnico, el de tipo económico, la comunicación, que más, digamos, habla más sobre todo de la publicidad, de cómo nosotros vamos a vender el producto o el servicio, la parte del mercado, entendiendo hacia qué, digamos, mercado nosotros estamos apuntando, a quiénes les vamos a vender, ¿verdad? Y por último, la parte ecológica. Nosotros hablábamos, digamos, en el proceso de análisis de un objeto, ¿cierto? Que es de nuestra otra clase, hablábamos mucho sobre la huella ecológica, ¿verdad? Entonces, este es un tema que se tiene que tratar significativamente dentro del proceso de creación. Por ejemplo, Liliana, cuéntame, de estos seis factores o variables, ¿en cuál crees que lo que vemos en nuestra materia, que es animación y producción 3D, podría integrarse dentro de ellos? O la podríamos, digamos, manejar o interactuar con estas herramientas dentro de este tipo de factor o variable.
Liliana, ¿me escuchas? Bueno, Nelson, ¿en cuál de estos factores o variables crees que podríamos integrar la animación y la producción 3D? Profe, pues en el tipo gráfico, ¿no? ¿En cuál más crees? ¿Solo crees que en esa? Pues ahí estaría el gráfico técnico, comunicación, Perfecto. y pues bueno, aplican En casi esos. todos. Sí, Sí, en realidad, exacto. aplican todos. Si nosotros nos podemos analizar, cuando nosotros realizamos nuestros diseños, ¿verdad? Y hablábamos que nosotros primero hacemos unos bocetos, luego hacemos ya, digamos, un prototipo más desarrollado que puede ser un modelado 3D o puede ser una maqueta, que digamos tiene diferentes niveles, ¿no? Está el nivel básico y ya el nivel final, que es ya casi la producción, ¿cierto? Ya hay unos modelos de prototipo que son, digamos, de un carácter mucho más detallado y que son casi utilizados para entrega, como veíamos, digamos, en nuestras otras clases. Entonces, sí, digamos, esta herramienta que nosotros utilizamos, la animación y la producción 3D, sí interviene en todas las 6 variables. ¿Por qué? En el tipo gráfico, porque nosotros debemos mostrar toda la parte detallada de nuestro producto, ¿cierto? O servicio, si nosotros quisiéramos un servicio. ¿Por qué? Porque entonces ahí deberíamos, si es un objeto, mostrar el color, ya el material que se escogió, ¿verdad? Todas las características físicas y estéticas de nuestro producto. Si fuese un servicio y nosotros utilizamos la animación, que veíamos que nosotros podemos utilizar personajes que hablan entonces de cómo sería el servicio, pues ya debe estar eso súper detallado. La parte técnica nos habla más de cuando es un objeto, ¿verdad? O, bueno, si fuera un servicio, por ejemplo, una aplicación, también digamos que nos tendría que dar toda la parte del seguimiento técnico para la producción de, por ejemplo, esa aplicación. Pero si hablamos de un objeto, pues en el tipo técnico tendríamos que entregar todo lo que tiene que ver con cómo funciona el objeto, ¿cierto? Cómo funciona todas sus partes. Tendríamos que entregar unos dibujos detallados, que para eso nosotros sabemos que utilizamos nuestra herramienta de AutoCAD, ¿verdad? Digamos que es esto que nos muestra de una manera más detallada los programas que nosotros estamos viendo. En el tipo económico también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos un objeto, ¿cierto? Por ejemplo, en el modelado 3D o cuando hacemos el plano en 2D, sabemos que está de manera detallada, con medidas exactas. Entonces, cuando nosotros nos dicen, mira, necesito sacar el cálculo de cuánto me va a, digamos, por cuánto me va a salir la producción de este objeto, ¿verdad? Entonces yo tengo las cantidades, ¿verdad? Las cantidades de material que se va a utilizar y cuánto acabado, en cuanto, digamos, la base principal de material en la que vamos a producir nuestro objeto. Es decir, que también, digamos, podemos interferir dentro del tipo económico. Dentro de la comunicación, claramente, porque cuando nosotros vendemos un producto o un servicio debemos crear, o generalmente se crea, alguna imagen gráfica para poder vender ese producto o ese servicio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de los renders o imágenes de nuestros, digamos que nosotros desarrollamos, a través de nuestros dibujos y de nuestros modelados. Ahorita les voy a dar un ejemplo más claro. Dentro del mercado, claro, porque digamos en nuestros, digamos, proceso anterior nosotros decíamos, hay que pensar para quiénes vamos a desarrollar, ¿cierto? Este objeto o este servicio. Y si no lo tuviésemos claro, entonces no sabríamos a cuál mercado nosotros, digamos, venderíamos este producto, ¿verdad? Entonces sí, también intervenimos dentro del mercado. Y por último, lo ecológico. Claro, cuando nosotros analizamos qué materiales son los que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Dentro de nuestro producto, por ejemplo, entonces debemos analizar la huella ecológica que nuestros materiales tienen, qué afectaciones podría tener, digamos, para nosotros desarrollarlo, porque nosotros necesitaríamos generar algunos permisos si es que el material
digamos, lo necesita, ¿cierto? Digamos que normativamente lo requiere. Entonces también, digamos, estamos metidos dentro de la parte ecológica. Pero vamos a ver más puntualmente de qué trata. Entonces, como les decía, el tipo gráfico son todos los planos, formas, colores, texturas, modelos, todo lo que tiene que ver con la parte estética. El tipo técnico, también lo que les decía, entonces es toda la parte de materiales, también los procesos de producción, que ya, digamos, estamos muy relacionados con nuestro tema también que estamos viendo dentro de teoría objetual, ¿verdad? Que hablábamos cuando analizamos un objeto, vemos cómo es su proceso de producción, porque es muy importante para saber, digamos, cuál es el camino más fácil para nosotros llegar al, digamos, a la meta, ¿cierto? A la producción de nuestro servicio, de nuestro producto. El tipo económico, como lo hablaba, entonces el costo de los materiales, el costo de la fabricación, cuánto va a costar la distribución, márgenes también comerciales, entonces nosotros tenemos el poder de darle a otra persona, o si es que nosotros mismos lo hacemos, todas las cantidades, ¿verdad? Las cantidades detalladas de material que nosotros vamos a tener. En cuanto a la comunicación, como les explicaba, hablamos sobre la publicidad. Nosotros al generar nuestros renders o imágenes, ¿verdad?, de nuestros modelos 3D o nuestros planos, podemos generar imágenes publicitarias, ¿por qué no? También se hace una diferenciación de producto, las ventajas, ¿cierto? Nosotros más que nadie a veces cuando desarrollamos esos objetos tridimensionales, ¿cierto? Porque digamos a veces en las empresas se dividen, ¿no? Entonces está digamos un ingeniero maneja la parte técnica, ¿verdad? Otra persona trabaja en la parte del mercadeo, otra persona trabaja en la parte de comunicación, ¿verdad? Pero a veces es una sola persona la que maneja todo, ¿cierto? Entonces digamos que hay una constante comunicación y cuando nosotros somos los que, digamos, la persona que maneja todo, pues esa persona que lo hace, ¿cierto? Que está dentro del proceso desde el inicio del diseño y aún más cuando somos nosotros quienes lo dibujamos, quienes hacemos el modelo 3D, quienes hacemos toda la parte detallada de planimetría, pues entendemos mucho más, ¿cierto? Todas las características del producto o del servicio. Entonces, digamos que estamos muy metidos dentro de la comunicación también. En cuanto al mercado, ¿qué es? El análisis de la competencia, ¿cierto? ¿Qué otros productos son parecidos a lo que yo ofrezco? ¿Qué otros servicios existen parecidos a lo que yo estoy utilizando? Esa satisfacción del usuario, de verdad, es, digamos, cuando yo pensé previamente hacia dónde iba a enfocar mi producto, en realidad sí, digamos, cumple las necesidades de nuestro usuario. Y también pues habla sobre los plazos de comercialización. Entonces, digamos, ya cuando nosotros decimos cuánto se demora en producir el objeto, cuánto se demora el desarrollo de nuestro servicio, entonces podríamos comunicarnos con la parte de mercadeo para decirles, digamos, unos plazos de comercialización. Y la parte ecológica, como lo hablábamos, entonces trata sobre todo la huella ecológica, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cómo nosotros a partir, digamos, desde el inicio de cuando ideamos nuestro producto o servicio, podríamos pensar en cómo podremos, digamos, sí utilizar material reciclado, si nosotros de pronto no vamos a hacer una producción tan grande que tenga tantos desperdicios. Y si hay desperdicios, ¿cómo los podríamos utilizar, verdad? Para que entonces no tengamos una huella ecológica tan alta o que, digamos, a partir de nueva producción de nuestro servicio, de nuestro proyecto, también estemos aportando, ¿cierto?, de alguna manera a la parte ecológica. Entonces, ahora sí, a partir, digamos, de lo que hablábamos anteriormente, ya entramos a una parte que es los pasos fundamentales, ¿listo? Aquí, digamos, que habla sobre lo que acabamos de nombrar. Digamos, estas son una parte que son las generalidades, las características, pero aquí vamos a ver cómo están integradas dentro de cada uno de estos pasos fundamentales, ¿listo? Entonces, el proceso de creación debe conjugar con sensibilidad y criterios y aspectos que tienen que ver con ingeniería, con arte, con economía, con mercado, como ya lo vimos, con la comunicación, incluso con sociología, cuando nosotros hablamos del estudio de la persona a quien le vamos a vender nosotros nuestro producto, ¿verdad? Y sobre todo con la estrategia creativa. Y se divide en 4 pasos principales.
El primero es la definición del proyecto, que también puede ser llamado el encargo. Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con una empresa o nosotros tenemos una empresa, llega un cliente, él nos va a pedir un encargo, ¿cierto? Y nos va a decir, yo quiero este objeto con estas características, ¿verdad? Ese es el encargo. Entonces, debemos tener muy en claro y ser, digamos, digamos, como muy atentos a todas las peticiones y requerimientos que trae ese encargo, ¿verdad? El segundo es el análisis e investigación, que esto tiene que ver mucho con lo que ya hemos visto sobre el análisis, sobre todos los procesos de investigación antes de nosotros hacer una, digamos, una propuesta de ese encargo. Luego ya vamos a la ejecución del proyecto, ¿cierto? Ya cuando nosotros estamos casi en el punto final, cuando ya se han tomado decisiones, se han hecho pruebas y ya entonces, digamos, tenemos el objeto o el servicio casi que terminado, ¿verdad? Que son unos ajustes finales y ya llegamos al punto de la fabricación y la implantación, ¿listo? Entonces, el encargo es donde se describe a grandes rasgos el punto de vista del cliente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el trabajo que se va a realizar? ¿Qué parámetros tiene? Es muy importante que siempre al inicio nos van a pedir, nos van a decir qué plazos tenemos, ¿verdad? Hay personas que necesitan un encargo o un trabajo súper rápido, o algunos que nos dan algún, digamos, más tiempo. Y según eso también nos pone unas limitantes a nosotros. Dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿verdad? Si es muy amplio o si es muy pequeño, pues entonces nosotros podríamos generar un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, tal vez no trabajaríamos solos, sino necesitaríamos el apoyo de otras personas para desarrollar ese encargo. Luego vamos a la parte del análisis y la investigación. Y aquí vamos a entrar, digamos, en algunos detalles. Entonces, lo primero es que se refiere al análisis formal y funcional. Y esto ya permite concretar el proyecto porque son decisiones ya finales, ya cuando hemos pasado por todo el proceso, ¿verdad? Digamos, del pensamiento de cómo sería, de las primeras ideas. Aquí ya es, digamos, unas decisiones que ya se han tomado. Luego de, digamos, ese periodo de investigación que nosotros hablábamos anteriormente, entonces el proyecto que sea ya de un objeto o de un servicio ya se define y entonces ahí hay una parte del análisis que es bastante importante y es que a veces nosotros tenemos una idea previa de un objeto que hablábamos, digamos, en nuestra otra clase, pero eso puede transformarse a partir de la investigación. Y ahí es cuando decíamos que cuando uno analiza un objeto se da cuenta de muchísimas cosas que pueden estar inspirados en obras de la naturaleza, que pueden estar inspirados en otros objetos, pero hay una transformación, ¿verdad? Entonces, digamos que este punto es súper importante porque puede transformar y hacer que el encargo que nos están pidiendo sea muchísimo más innovador. ¿Listo? En esta etapa también se analizan los aspectos de mercado y, digamos, se efectúa un análisis de los productos de competencia. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿quiénes hacen o desarrollan los productos o los servicios parecidos a lo que estoy haciendo? ¿Cierto? Y ahí uno analiza cuál es mi factor sorpresa, qué es el valor agregado, cuál es el valor agregado que mi producto o mi servicio tiene. ¿Listo? Entonces, digamos que eso nos da como una vía para saber hacia dónde ir y si de verdad mi idea está funcionando, si de verdad mi idea está, digamos, dirigida a quienes nosotros habíamos propuesto al inicio. También nos describe pues aspectos ergonómicos y medioambientales como hablábamos ahorita, todo lo de la ergonomía tiene que ver, digamos, con un producto, si está bien desarrollado, si yo lo puedo, digamos, tener un buen contacto con él como persona, ¿listo? Luego también se modelan rápidamente ya las ideas finales, ¿cierto? Con las dimensiones ya que son, los dibujos, digamos, y esquemas ya pasan a la parte tridimensional, porque ya es, digamos, ver casi como el objeto real, ¿cierto? Y por eso es, digamos, que es muy importante este punto, porque es aquí donde digamos, nuestro curso, lo que nosotros estamos viendo de animación y producción, puede entrar en este aspecto, ¿listo?
¿Qué pasa? Que estos modelos que nosotros desarrollamos o estas producciones que nosotros desarrollamos le facilitan a muchas personas o digamos que hacen parte de nuestro equipo de trabajo o incluso a las personas que están vendiendo o a los dueños o las personas, nuestros clientes, a vender, digamos, su producto, ¿verdad? O a entenderlo muchísimo mejor. Y esto hace que, digamos, la persona al entenderlo sienta más propio el servicio o el producto que yo estoy proponiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo estoy viendo casi como real, ya estoy viendo cómo sería, entonces digamos que esto ya da una idea impresionante dentro de, digamos, las personas que trabajan con nosotros o el cliente y ya va a ser mucho más certera todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Luego de ese análisis, entonces, se incorporan nuevas investigaciones sobre los materiales, los costos de producción. Nosotros, por ejemplo, veíamos que era muy importante el análisis de producción. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros con los modelados 3D podríamos usar máquinas, ¿cierto? Como la impresión 3D. Hoy también les voy a mostrar cómo nosotros a partir de el desarrollo de planos en AutoCAD, ¿cierto? En 2D nosotros podríamos utilizar otro tipo de herramienta, como por ejemplo la cortadora láser. Yo creo que algunos de ustedes la han visto cómo funciona e incluso en nuestras casas podemos tener productos que han sido desarrollados con este tipo, digamos, de producción. Y finalmente ya se establecen unas conclusiones y ya pues se va, digamos, a la parte técnica final del proyecto, ya global, todo lo global, ya con todo lo que tiene que ver con mercadeo, todo lo que tiene que ver con lo técnico, o sea, todo en conjunto se reúne y ya se presenta finalmente. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la parte técnica, se deben abarcar los aspectos gráfico-plásticos, según el caso de los aspectos ya sea de ingeniería o de fabricación. Y se trabajan entonces los primeros bocetos, se desarrollan maquetas y prototipos. Es aquí donde nosotros entramos, ¿verdad? Se efectúa la evaluación de la propuesta de diseño porque, digamos, a partir de las impresiones de modelo 3D o incluso el corte láser, nosotros podemos interactuar con lo que estamos desarrollando y saber si en realidad la propuesta está funcionando. ¿Qué también se suele desarrollar? Se suele desarrollar una memoria de solución, ¿verdad? Que incluirá toda la información necesaria para la ejecución del proyecto. Y es allí como nosotros veíamos unas fichas técnicas, ¿verdad? Que nos mostraban el paso a paso de la producción de nuestro producto o el paso a paso de nuestra producción de nuestro servicio, ¿cierto? Y digamos que tiene unas características bien puntuales, ¿verdad? De lo que nos dice el proceso de nuestro producto. Si el proyecto es solamente de diseño, acá se incluyen los planos, ¿cierto? Con los detalles como habíamos hablado de fabricación y es aquí cuando utilizamos nuestra herramienta o nuestro programa de AutoCAD. Si ya el cliente, cuando llegamos digamos, al aspecto de la fabricación como tal, nos pide algo más desarrollado, entonces nosotros utilizamos que nuestra herramienta 3D SketchUp, que es una de las herramientas que nosotros estamos viendo, y a partir, digamos, de los renders de nuestro modelo 3D, nosotros podemos hacer una memoria con los materiales necesarios, ¿cierto? Con las características que va a tener el producto o el servicio, o bueno, nuestro proyecto que estamos desarrollando. Y ya, digamos, con esto ya nos va a llevar a cosas más detalladas, ¿verdad? Si nosotros cuál modelo de producción escogimos, entonces nos va a llevar a un cálculo de material, a un cálculo ya de presentación, del embalaje. Bueno, estos ya son detalles que son, digamos, casi al final. Y por último, entonces, digamos, cuando hablábamos de que nosotros interveníamos, ¿verdad? Dentro de la parte, cuando escogemos el usuario, ¿cierto? Lo pensamos. Aquí yo les quería traer una herramienta que se puede utilizar usualmente dentro de cualquier proyecto que nosotros queramos desarrollar. Y este se llama el método persona. ¿De qué trata este método? Resulta que esto es una técnica que a partir de la descripción de personas modela al usuario y aporta información sobre las características de un grupo de ellos. Aquí tiene en cuenta diferentes cosas y parámetros y son, por ejemplo, sus metas,
sus frustraciones, qué competencias tiene esta persona, cuáles son sus habilidades. Si nosotros estamos desarrollando un objeto tecnológico, ¿esta persona ha tenido interacción con cosas tecnológicas o es de su interés, cierto? Los objetos tecnológicos, ¿en qué contexto vive esta persona? Son preguntas que nosotros debemos hacernos en el momento de escoger un usuario. Pero acá hay algo muy importante y es aclarar que el objetivo de esta herramienta no es representar a todos los usuarios, digamos, potenciales, sino focalizarse en las necesidades de estos usuarios y cuáles son más importantes. Entonces, digamos, ¿qué hay dentro de este análisis? Y de eso Entonces, ¿dime? ¿Nelson, me hablabas? Ok. Entonces, vemos dentro de este análisis, primero, qué personas expresan, digamos, las principales necesidades que tienen que ver con nuestro producto o servicio. ¿Qué personas, digamos, tienen una imagen más clara de sus expectativas con respecto al producto o servicio? ¿Qué personas, cierto, pueden descubrir más fácilmente las características y funcionalidades del producto o servicio? Entonces, digamos, ahí nosotros debemos ser súper claros en lo que queremos, digamos, escoger como nuestro mercado, nuestro usuario. Y es las personas también que son, digamos, realistas y que tienen, digamos, como unos antecedentes relacionados con nuestro producto o servicio, es decir, que en su interés, digamos, cuando uno les pregunta, entonces ellos dicen como que siempre han tenido interés en este tema, ¿listo? Entonces, esta es, digamos, una ficha que nosotros podemos desarrollar, uno pone una imagen, ¿sí? Para desarrollar, uno dice si es una mujer, si es una persona joven, si es una persona de edad, ¿sí? Ponemos su nombre, ponemos más o menos el rango de edad en la que está, si es una persona soltera, tiene que ver mucho con sus intereses de lo que le gusta comprar, por ejemplo, ¿qué profesión tiene esta persona? Porque, digamos, a través de la profesión también podemos ver un poco, digamos, de lo que vive día a día y con qué está conectado, si le va a gustar o no y cuáles son sus intereses y hobbies, porque a partir de ello entonces nosotros podemos analizar también cuáles cosas le gustan y cuáles no. Cuando nosotros analizamos las motivaciones, entonces vemos cuáles son los incentivos de estas personas, si tienen algún miedo, cuáles son los logros que quieren tener, qué poder de socialización tienen, si son introvertidos, si son extrovertidos, ¿cierto? Ahí ya entramos a una parte más de la personalidad. Todas estas características son muy importantes de analizar cuando nosotros queremos escoger un usuario. Entonces, ¿cuáles son los objetivos también de esta persona? Nos preguntamos. Entonces, a esta persona, por ejemplo, le interesa mucho escoger productos de diseño. Entonces, seguramente esta persona no es la que va a comprar, por ejemplo, a una tienda en la que venden, digamos, muchas cosas como de uno, que a veces aparecen, ellos venden, digamos, casi al final de esta, digamos, del local uno encuentra que venden varias cositas, pero generalmente no son de diseño, pues esta persona seguramente no va a comprar ahí, va a ir a buscar una tienda de diseño, ¿sí? Esta persona conoce marcas y diseños de tendencia, o sea que ella va a buscar, ¿cierto? Un lugar en donde encuentre cosas de estas características que estén, digamos, en lo último, ¿cierto? Que me ofrezca lo que más está a la moda. A esta persona le gusta también que a pesar de que esté a la moda, sea un producto de buen precio. Entonces, digamos, por ejemplo, nosotros veíamos en nuestra otra clase este objeto que era un candelabro que a pesar de que era de un diseñador, ¿cierto? Y estaba expuesto en un lugar bien importante, el diseñador pensó en que quería que esto tuviese un poder adquisitivo, en que muchas personas pudieran acudir a él y lo pudieran comprar. Entonces, digamos que seguramente esta persona iría a esa marca. Y luego encontramos una pequeña bibliografía de esta persona. Entonces resulta que esta persona trabaja en una empresa de textiles, o sea que eso ya nos va, digamos, dando una característica de esta persona que puede evaluar dentro de nuestro producto. Si nuestro producto tuviese que ver con alguna tela, pues seguramente esta persona evaluaría muy bien, ¿cierto?, las características de los materiales de nuestro producto. Aquí dice que ella tiene buenos contactos, que es de un estrato alto, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a pensar, digamos, qué características podría tener nuestro servicio o producto mucho más puntualmente, ¿vale?
Entonces, esta herramienta yo se las dejé también en nuestra aula para el que la quiera utilizar, pues simplemente es que hagan este cuadro, ¿verdad? Y simplemente tomen los subtítulos y lo vayan desarrollando. Otra cosa que les quería mostrar es, por ejemplo, un plano técnico. Entonces, cuando nosotros hablábamos de toda la parte técnica y del desarrollo de un producto, por ejemplo, en nuestros planos técnicos que desarrollamos con nuestro programa 2D AutoCAD, pues, ¿qué encontramos? Podemos encontrar plantas, digamos, perspectivas, como lo vemos acá, y podemos encontrar también cortes, o podemos ver fachadas también. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la parte frontal. Esto es un mueble ecológico. Si vemos nosotros, pues acá está, digamos, las tres divisiones para los tres tipos de, digamos, desechos que nosotros podríamos tener. Acá en la parte superior lo que estamos viendo es una vista desde arriba, ¿cierto? Entonces, esto se le llama más bien una planta, que es la vista como si nosotros estuviéramos viendo desde arriba. Entonces, ahí nos da las características, nos dice el mueble tiene 3 metros de total, digamos, tiene 40 de ancho. Entonces, ahí vienen bastantes características, ¿cierto? Nos dan las medidas, nos dan los colores. Entonces, los planos técnicos son bien importantes y este era un simple ejemplo de cómo nosotros podríamos ver uno de ellos. ¿Listo? El siguiente imagen que ustedes van a ver es el desarrollo, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos ya de cómo el empaque por el cual nosotros vamos a vender nuestro producto. Entonces, a partir de nosotros, digamos, nuestra herramienta 2D, podríamos utilizar digamos, un método de producción bien interesante que es el corte láser. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un plano desarrollado en AutoCAD, ¿verdad? De una caja. Entonces, nosotros tomamos y hacemos las medidas reales de la caja, lo llevamos a una cortadora láser y ¿qué es lo que hace la cortadora? Entonces llega y se va yendo, digamos, por las líneas. Ella lo que hace es leer el plano y corta las líneas que nosotros queramos que ella corte. Entonces la línea gruesa del contorno, la máquina lo va a cortar. Si nosotros quisiéramos que se hiciera simplemente un doblez, la máquina lo puede hacer, es decir, digamos estos dobleces de las esquinas de la caja, la máquina los puede hacer, simplemente que no corta a profundo, sino que hace algo muy superficial y uno lo puede doblar. Y aquí les traigo, por ejemplo, un objeto que yo diseñé y realicé y es una caja de un producto que yo desarrollé y fue hecho y cortado a láser. Entonces venía el plano así como les muestro ahí y lo único que hice al final fue, digamos, juntar las piezas, hacer los dobleces necesarios y ya me quedó mi empaque. También podríamos desarrollar otras cosas que podríamos tener, por ejemplo, si nosotros tuviésemos la oportunidad de publicar algo de una forma diferente. Aquí les voy a mostrar, si ustedes ven bien, ¿esto qué es? Es un plano o una planta de un proyecto que está cortado a láser y que nos permite entonces que hay las piezas, digamos, de la planta, está dividido en la cocina, en la habitación, ¿cierto? Yo puedo jugar con ellas y que mi cliente, digamos, me diga cómo quisiera que, por ejemplo, su apartamento estuviese diseñado. ¿Por qué? Porque tengo una figura general, pero las piezas que están adentro, la persona puede jugar con ellas y me puede decir cómo quiere que al final esté desarrollado, digamos, su apartamento. Entonces, si ustedes ven bien acá la característica del corte láser, ¿cuál es? Ahí se ve, por ejemplo, la línea por donde pasó la máquina. Generalmente se ve como si estuviese quemado. Ahí, digamos, nosotros tenemos una oportunidad de escoger el acabado. Si nosotros nos gusta así, lo podríamos hacer así. Pero si no, entonces debemos también tener en cuenta que podríamos o deberíamos pintar nuestro objeto. Porque si hay algo que tiene estas máquinas o algunas de estas máquinas, es que queman el material al momento de cortarlo. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar rápidamente un videíto de esta herramienta de corte láser. ¿Listo?
Entonces me confirman, les voy a compartir. Levantan la mano, por favor, cuando estén viendo. ¿Están viendo una imagen de YouTube? ¿Me confirman? Gracias, listo, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta herramienta de corte láser. Perfecto. Entonces quisiera escuchar su opinión sobre, miren, este tipo de herramientas que nosotros podemos utilizar a partir de estos programas que nosotros estamos aprendiendo. Creo que esto nos abre, digamos que, posibilidades bastante amplias de lo que nosotros podríamos desarrollar. Como vieron, estas máquinas pueden cortar diferentes materiales, desde acrílicos, espumas, inclusive cuero, madera, metales. Todo lo que nosotros podamos desarrollar desde AutoCAD en un plano 2D lo podemos llevar a este tipo de corte. Entonces quisiera, por ejemplo, escucharlos sobre qué les deja, digamos, este tipo de herramientas y todo esto que acabamos de ver, que es bien interesante y cómo todo lo que nosotros estamos, digamos, desarrollando, ¿verdad? Nosotros podríamos llegar, digamos, a desarrollar tantas cosas y cómo de verdad nosotros estamos integrándonos en tantos aspectos de el desarrollo, digamos, o el proceso de creación de un objeto o de un servicio. Entonces, quisiera escucharlos, por favor. Por ejemplo, Wilson o Wilmer. Me gustaría escucharlos. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Wilmer, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. No, pues viendo ahí en el video me parece muy interesante. Sí, pero digamos, ese corte láser, no sé, profe, de pronto usted me puede aclarar una duda. ¿Lleva algún programa primero o sea, se le programa la imagen que quiere que corte? Así como, digamos, la impresión 3D, que pues uno le modifique para que imprima la imagen que uno quiera. O esa funciona manualmente, o sea, uno con la parte mecánica la mueve manualmente según los retazos donde uno quiera que se guíe para que corte. Vale, bueno, entonces si quieres puedes apagar tu micrófono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un plano en 2D en el AutoCAD, debemos guardarlo en un archivo PDF y la máquina lee este archivo, así como lee, digamos, la máquina de impresión 3D lee el archivo para generar la impresión, nuestra máquina de corte láser lee el archivo en PDF, ¿cierto? Se conecta y la máquina hace la lectura y la máquina, no, digamos, a partir de la orden que se le dé, ella solita hace el corte. Entonces, digamos que no necesita, digamos, una ayuda manual, más que darle la orden, digamos, el personal operativo, que solo debe colocar el material, digamos, poner la máquina en el punto de inicio que él requiera, digamos, para según el material que hayamos escogido, y listo, ya solita la máquina hace la impresión. Entonces, lo único que debemos hacer es tener un formato PDF. ¿Listo? Me pregunta Luis que cómo se llama el tipo de diseño del apartamento que les acabamos de mostrar. Este proyecto lo desarrollamos es para, digamos, hacer una vivienda de interés social que era modificable. Digamos, cuando nosotros hacíamos el análisis de este proyecto, veíamos que primero las familias, digamos, veía digamos, la pareja,
mamá y papá, luego los hijos, luego llegaban, digamos, el hijo y su esposo, y se iba, digamos, creciendo la familia, y pues con ello crecía la necesidad del espacio, ¿verdad? Entonces, digamos que este tipo de apartamento, ¿cierto? Que se podía modificable, permitía que la persona tuviese una distribución, digamos, correcta o según sus necesidades, ¿listo? Bueno, quisiera escuchar otra opinión. Karina, cuéntame. Que tienes levantada la mano. Arquitecta, buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Bien, sí, señora, gracias. Profe, Cuéntame. bueno, este tipo de herramientas hoy en día, o sea, son fundamentales, digamos que para todos los profesionales, no necesariamente ingenieros o arquitectos. Yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, esta máquina que templa el vidrio templado y también que hace los cortes. O sea, eso es una cosa impresionante, una tecnología impresionante cómo la máquina logra leer. La mayoría de las veces sí sé que es por AutoCAD que se hacen el tipo de diseño. Y bueno, por ejemplo, ese ejemplo que usted está mostrando de su maqueta, antes, por ejemplo, los arquitectos o los diseñadores hacían un diseño de acuerdo a las necesidades de la persona. Luego iban, no, cámbiame esto, y todavía de hecho se ve. Pero ya como que uno cuando diseña trata de tener tres opciones o que sean, sobre todo una herramienta que pueda usted cambiar con esa facilidad, que pueda cumplir las características que la persona le está pidiendo. O sea, ahora, en este momento, hay mucha facilidad para ese tipo de productos o que queremos vender, que queremos proyectar y sobre todo que todo entra por los ojos, que la gente ya no es como, no, o hay mucha gente que por ejemplo en el caso suyo no entiende los planos, pero ya viendo algo visual, ya, o valga la redundancia, viendo el producto, ya tiene otro tipo de concepto al ver este tipo de trabajo. Eso es lo que yo pienso, profe. Exacto. Súper, gracias, Karina. Sí, como tú decías, digamos, esto nos facilita mucho también la forma en cómo queremos nosotros vender nuestros proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, esto que yo les mostraba, digamos, la persona podía interactuar con el plano porque muchas veces no, digamos, no es tan fácil analizarlos, ¿verdad? O entenderlos. Entonces, cuando ya tienen esta herramienta, ¿cierto? Que es más de interacción con el cliente. Entonces, el mismo cliente me está diciendo qué quiere, cómo lo quiere, ¿verdad? Y ahí sí digamos que esto es una herramienta para ya el desarrollo como tal, digamos, para ir a la construcción de esta vivienda, digamos, por decirlo así. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Quisiera escucharlos también. Profe. Carlos, por ejemplo, cuéntame, Juan Carlos. No, profe, que esta herramienta no es solo corte también. Ahora, por ejemplo, la talla de la madera como la deja de perfecta. Ya uno puede diseñar diferentes tallas, no son las convencionales ni nada, ya la lleva uno y le hacen el molde que quiera, la figura que quiera uno. Entonces es exacto, sí, Juan Carlos. Sí, entonces, digamos, vemos cómo esta herramienta nos lleva digamos, a interactuar con muchísimas cosas y ampliar, de hecho, nuestros productos o servicios, ¿verdad? Porque, digamos, ya estas herramientas digamos que nos ahorran mucho digamos, de lo que anteriormente la gente le tomaba muchísimo más trabajo, digamos, realizar los procesos de creación, ¿verdad? Porque, de hecho, digamos, por ejemplo, ingenieros les tocaba hacer todo a mano, les tocaba hacer desde los planos a mano con regla, rapidógrafo, escala, ¿verdad? A los arquitectos también, a los diseñadores también, todo les tocaba a mano y se ha ido desarrollando este tipo de herramientas que en realidad nos facilitan la vida. Bueno, quiero escuchar a alguien más, por ejemplo, Felipe. Felipe, ¿nos escuchas? Bueno. Liliana. Karina, ¿tienes otra pregunta? Veo que tienes la mano levantada. Ay, profe, ya la quito. Señora. Ah, bueno, dale, Karina. Cuéntame, Liliana, ¿qué te pareció este análisis que acabamos de hacer y cómo nosotros, digamos, a partir de lo que estamos aprendiendo, podríamos, digamos, ampliar nuestras capacidades y le estamos, digamos, entendiendo como el proceso de creación?
digamos, estas máquinas que vimos como a partir del 2D y de los planos de AutoCAD que nosotros podríamos desarrollar, vamos a la producción ya un producto de un servicio. Pues lo que es el 2D y el AutoCAD, es uno de los productos muy buenos porque, bueno, podemos hacer, o yo siempre he dicho que con esos programas se puede hacer cualquier producto, ¿no? Siempre, sin embargo, uno se ponga, así como dicen, juicioso y a desarrollarlo y como poner en meta voy a hacer tal cosa, o bueno, voy a construir tal cosa, y pues si uno se pone en esas metas, uno lo hace. Pues yo siempre he pensado... Uno puede lograr cosas muy, muy chéveres, ¿no? Sí, señora, yo siempre he dicho que cuando uno se propone las cosas, va a salir adelante. Esa es la idea. Señora, así es. Sí, señora. Muy bien, sí, señora. Bueno, listo, gracias, Liliana. Bueno, ahora en la parte que vamos a entrar ahorita es el AutoCAD como tal, les voy a explicar, ya viendo cómo, digamos, esta herramienta nos puede ayudar dentro de los procesos de creación, ya entendiendo, ¿cierto?, la importancia que esta herramienta tiene, a lo que podemos llegar si nosotros aprendemos de verdad esta herramienta. Entonces ya vamos a entrar, digamos, a la parte de, digamos, las características principales y también vamos a desarrollar un ejercicio, ¿listo? Entonces les voy a compartir pantalla, que ya, digamos, les voy a explicar todas las características principales que tiene nuestro, digamos, nuestro programa. ¿Listo? Entonces, en un segundo. Entonces, por favor, me confirman, les voy a compartir la presentación de PowerPoint. Me confirman si la están viendo, por favor. Perfecto. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué es el AutoCAD? Resulta que el AutoCAD es un tipo de software, ¿sí?, que en castellano significa diseño asistido por computadora, en inglés es Computer Aided Design. Esto fue creado por una empresa norteamericana especializada llamada Autodesk. Autodesk en realidad desarrolla muchos otros programas, pero digamos que el principal o el característico de ellos es el AutoCAD. La primera versión del AutoCAD fue lanzada en el mercado en 1982 y a partir de eso no ha dejado de evolucionar. ¿Por qué? Porque ahora, digamos, ha incrementado, digamos, en sus opciones o ha, digamos, innovado dentro de sus opciones, por ejemplo, según las necesidades que el usuario iba pidiendo, ¿sí? Y según los desarrollos tecnológicos que se iban dando. Entonces, por ejemplo, algunas de las características que tiene nuestro AutoCAD ahora es que nosotros podemos importar archivos, porque al inicio era muy básico, era para hacer un dibujo sencillo, pero ahora nosotros podemos descargar bibliotecas de objetos. Por ejemplo, si nosotros somos ingenieros, digamos, eléctricos, este programa es muy, digamos, muy utilizado. Nosotros podemos descargar bibliotecas, digamos, son como carpetas de imágenes. Entonces, por ejemplo, para los ingenieros ya hay cosas que usan, que son usuales, digamos, ¿sí? Que usan usualmente. Entonces, esta carpeta ya trae todas esas herramientas que ellos utilizan y simplemente no tienen que dibujarlas, sino integrarlas dentro de sus diseños. Lo mismo pasa con ingenieros y arquitectos. Ya hay carpetas de objetos que nosotros podemos integrar. Por ejemplo, en arquitectura ya vienen carpetas con mobiliario, ya vienen carpetas con escala humana, con automóviles, digamos, con todo lo que uno necesita para contextualizar y realizar un buen plano técnico. ¿Listo? ¿Qué características también tiene este software de diseño? Resulta que el AutoCAD nos puede ayudar en la parte 2D y en la parte 3D, pero digamos que está muchísimo más enfocado en la parte 2D, porque en el AutoCAD 3D sí nosotros podemos, digamos, darle forma a un objeto, pero digamos que no es tan detallado
en el momento, digamos, cuando nosotros escogemos el material y las características, digamos, si el material tiene brillo, no tiene brillo, para dar una textura de agua, como yo les mostraba que sí podemos hacer con el SketchUp. Entonces, digamos que se queda un poquito corto, más que todo en el avance de lo, digamos, de todo lo que tiene que ver con la apariencia, ¿sí? De un objeto, pero sí podemos desarrollar un objeto en 3D con este programa. Pero entonces, como les digo, como nosotros estamos viendo también la producción, por eso digamos que estos dos programas hicieron alianza. Dijeron, no, pues nosotros a partir del AutoCAD, nosotros podemos importar archivos de AutoCAD dentro de nuestro programa de SketchUp. Entonces, por ejemplo, uno hace un plano básico o digamos uno analiza el objeto que uno está diseñando y puede decir, generar un plano 2D, lo importa y ya solamente es extruir, por ejemplo. O sea, darle el 3D que nosotros en la primera clase yo les mostraba como un primer vuelo de la herramienta, entonces nosotros ya podíamos generar esa volumetría, pero a partir de qué, de un dibujo 2D, entonces el dibujo 2D lo podemos desarrollar primero en el AutoCAD y luego desarrollarlo ya en el 3D, que es con el SketchUp. ¿Qué otras características tiene, digamos, este programa? Resulta que este programa también nos automatiza tareas, tales como comparar dibujos. ¿Por qué? Porque este programa nos permite también integrar dentro de nuestro espacio de trabajo imágenes en PDF o imágenes en JPG. Entonces, digamos, si yo tengo un plano que me entregaron, que me enviaron y yo necesito compararlo, digamos, para no tener otra ventana abierta, puedo integrar ese plano dentro de mi archivo y empezar a hacer mi dibujo ahí al lado, nuevo. Entonces puedo ir viendo las diferencias que pueden tener, digamos, en ese caso nuestro proyecto o nuestro plano. También como les decía, pues nos permite agregar bloques y también crearlos, ¿sí? Entonces, digamos, yo genero el dibujo de un sofá en una planta, que lo pueden utilizar más personas claramente, entonces yo selecciono todo el objeto y lo puedo volver un bloque y eso se sube a esta carpeta que yo les decía de objetos o de imágenes que se pueden integrar dentro de otros planos de otras personas más o dentro de crear mi propia biblioteca de bloques o de imágenes recursos que yo puedo, digamos, necesitar. También nos permite crear planificaciones. ¿Por qué? Porque a partir digamos, de un plano, aquí nosotros podemos ver el área, ¿sí? Nosotros podríamos, hay una herramienta dentro del AutoCAD que nos permite, digamos, leer áreas. Entonces, por eso yo les decía que uno está muy conectado con la parte económica porque uno ya saca, digamos, cuánta cantidad necesito de cierto material. Entonces, yo puedo sacar mis áreas con este programa y de una forma muy sencilla, que yo no me tengo que poner a calcular, sino a través de un comando ya me dice, mira, tu mesa tiene tanta área, o mira, tu producto tiene tanta área, entonces, bueno, listo, entonces tengo 30 metros cuadrados, 10 metros cuadrados de tanto, o metros lineales, bueno, según la característica del material que nosotros estemos utilizando, y esto ya nos bota datos, ¿listo? Entonces, por eso es súper interactivo. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es un ejercicio con nuestro AutoCAD. Es un ejercicio muy básico, ¿sí? Quiero que lo vean, que estén muy atentos a todo el proceso de cómo lo vamos a utilizar. Vamos a ver en este momento un archivo en AutoCAD, ¿sí? Este archivo ya lo tienen cargado en su aula, entonces vamos a ir como tal al aula. Voy a dejar de compartir aquí, les voy a compartir ya digamos, aquí esta parte desde el aula para que vean cómo lo podemos descargar, cómo vamos a acceder al AutoCAD para leer este programa, ¿sí? Y cómo, digamos, podemos interactuar con el SketchUp Online y el AutoCAD Online a partir de ello. Entonces, van a su aula en la semana 3, ahí van a encontrar archivo CAD plano mesa. ¿Listo? Entonces simplemente dan clic ahí sobre el archivo y se descarga. Si están viéndome, por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Listo, perfecto, gracias. Entonces,
ahí ya se descargó, nos dirigimos entonces al AutoCAD, ya después de haber creado nuestro usuario, como está en el tutorial de la semana 1, entonces listo. Esta es la primera ventana que se nos abre después de llegar a nuestro AutoCAD online. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar clic aquí en Upload y vamos a cargar el archivo que acabamos de descargar. Entonces nos vamos al lugar en donde se descargó, que es aquí en descargas, lo seleccionamos, planos mesa, y le damos a abrir. Listo, ahí esperamos a que se cargara y se cargó. Y vamos a hacer doble clic sobre él. Y esperamos a que el programa lea el plano. Listo, aquí ya nos abrió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros podemos llegar a hacer este tipo de dibujos con esta herramienta AutoCAD. Para nosotros, digamos, este ejercicio, lo que vamos a hacer es analizar el plano, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos analizar esta planimetría? ¿Qué características son las que nos está dando estos planos, ¿sí? Para nosotros tomar estas características y llevarlas al 3D con el SketchUp, ¿listo? Entonces, si nos acercamos, acá dice que este primer dibujo es una planta, es decir, que es una vista desde arriba, ¿verdad? Y que, digamos, ¿qué datos nos está dando este plano? Entonces nos dice que tiene una medida de 1 metro, ¿cierto? De largo por 60 centímetros de ancho. Dice aquí este llamado que estos cuadrados son las patas. Y dice que las dimensiones de las patas de la mesa son de 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Qué otra característica o qué otro dato nos está dando este plano? Nos está diciendo, las patas deben ser acabado en tono blanco, ¿cierto? Y nos dice que la superficie de la mesa debe tener un acabado en tono de madera clara. Entonces, digamos, esas cositas que nos va dando el dato, vamos a tenerlas bien en mente. ¿Listo? Ahora, nos acercamos al siguiente dibujo y ¿qué nos dice? Que es una vista frontal, como si nosotros estuviéramos sentados frente a la mesa. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la altura, ¿verdad? Cuando nosotros ya vemos, digamos, la vista frontal. ¿Qué nos está dando aquí o qué datos nos está diciendo? Entonces nos dice que tiene 80 centímetros de altura la pata, ¿verdad? Aquí nos está, digamos, dando la vista desde lo largo. Nos está diciendo que el grosor de la superficie, ¿cierto? La que nos decía que es en madera en tono claro, tiene 5 centímetros de grosor, ¿listo? Y pues ya digamos, la pata nos decía que tenía 10 centímetros, ¿cierto? De ancho. Si no tenemos ese recurso, entonces, ¿hacia dónde nos vamos? Si están viendo acá mi mouse, vamos a Annotate, nos vamos a esta herramienta que dice Dimensión y nos vamos de una esquina a la otra esquina. ¿Sí? Y ahí, aunque está en un formato bien grande, no importa, digamos ahí, nos va a botar el dato. Entonces, en la parte izquierda, si ustedes ven en la parte inferior izquierda, ya nos está dando ahí la dimensión. Dice que tiene 10 centímetros. ¿Listo? Perfecto. Ahora nos vamos al tercer dibujo. Nos dice que esta es una vista lateral, es decir, que nos estamos yendo hacia una vista de un costado de la mesa, ¿cierto? Nos está mostrando que es del lado del ancho de los 60 centímetros. ¿Qué características nos está dando? También las alturas. Entonces, lo mismo, nos está diciendo que la pata tiene 80 centímetros de alto, tiene 5 de grosor, ¿cierto? La superficie en madera, que tiene 60 centímetros por el lado lateral, que si sumamos las dos alturas, es decir, el 80 de la pata más los 5 de la superficie, serían en total de la mesa 85 centímetros de altura. ¿Listo? Y lo mismo, y nos dice, digamos, el acabado en todo su sentido, en la parte lateral que tiene patas en tono blanco, entonces ya quedó súper claro cuál es el material que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, ahora, digamos, si nosotros quisiéramos copiar estos planos,
¿qué herramientas quisiéramos o podríamos tener? Vamos aquí a la parte izquierda donde dice Draw, que si analizamos este objeto, ¿cuál es la figura principal, cierto? Que tenemos. Por ejemplo, Juan Carlos. Esa es la parte donde ponemos la mesa, la base, pues. ¿Y qué figura ves acá? Un rectángulo. Pues. Un rectángulo. Entonces nos vamos a el rectángulo. Así, súper sencillo, ¿cierto? Lo escogemos. Nos vamos desde una esquina del objeto. Entonces yo me voy a ir acá. El programa automáticamente, digamos que te detecta las esquinas de los dibujos que ya están acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá me está detectando la esquina de este llamado. Acá me está detectando la esquina, digamos, del borde o la superficie de la mesa. Doy clic izquierdo ahí. ¿Listo? Ahí se va a empezar a dibujar el rectángulo. Y me voy hasta la otra esquina del dibujo. Doy clic ahí. Y ahí ya se copió. ¿Qué hago? Selecciono. Y con esta herramienta que se llama Move o mover, selecciono la esquina que yo considere y lo llevo abajo, por ejemplo. Listo. Ahí ya copié, digamos, una parte del plano. Y puedo hacer lo mismo con las patas, hago lo mismo con los llamados. Entonces, por ejemplo, yo quiero copiar este llamado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Clic derecho. Lo mantenemos sostenido, ¿listo? Digo, perdón, clic izquierdo. Lo mantenemos sostenido. Me voy a, digamos, a todo el texto y listo, quedó seleccionado. Aquí nosotros dentro de nuestra herramienta, aquí en la parte inferior izquierda mío, voy a encontrar una herramienta que se llama Copy. Doy clic ahí, Copy. Me voy a la esquina que yo quiero, desde donde yo quiero copiar. Me voy a ir a esta esquina. O puedo, para que quede exactamente en el lugar en donde está, digamos, mi plano de referencia, voy a decir que está en esta esquina. Esta esquina es mi referencia para copiar este llamado. Me voy a la otra esquina, ¿cierto? Que sería la misma esquina que está ahí y listo. Me copió mi llamado. Voy a bajar todo el objeto porque quedó un poco encima de mi dibujo, ¿verdad? Entonces, mantengo clic izquierdo, lo mantengo seleccionado. Vemos que esa ventanita verde aparece, que es, digamos, que nos muestra todo lo que vamos a seleccionar. Y otra vez vamos a Move y lo movemos hacia abajo. Listo. Entonces, así podemos hacer con toda, digamos, con todo el plan. ¿Para qué? Eso es un ejercicio para que ustedes vayan desarrollando el hábito del dibujo, ¿listo? Para que vayan interactuando con las diferentes herramientas. Entonces, ahorita, ¿qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizamos nosotros? Entonces, utilizamos el rectángulo, ¿cierto? Utilizamos el copy, ¿verdad? La herramienta copiar, que está acá, y la herramienta mover. ¿Listo? Entonces es para que ustedes, por favor, vayan interactuando, descarguen su archivo y vayan copiando este mismo plano, este mismo dibujo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Les quedó alguna duda? ¿Todo ok? Sí, profe, en el descargar el archivo ahí me perdí. ¿Cómo lo descargamos? Sí, señora, no entendí. Ah, mira, en nuestra aula, ¿sí? Ustedes se van a su aula normal. Ahí ya está cargada. ¿Listo? Aquí en actividades, dice archivo CAT, simplemente le das clic ahí y ya se descarga. Ah, listo, sí, señora, ya ¿Listo? pues. Y ya sabes cómo abrirlo, ¿sí, Juan Carlos? ¿Todos tenemos claro cómo abrir el archivo? Listo. Sí, lo puede repetir mejor que yo estoy aquí practicando. Listo, listo. Entonces ya les voy a volver a mostrar cómo. Sin embargo, antes de cerrarlo para mostrar cómo abrimos el archivo, ¿tienen alguna pregunta sobre las herramientas que acabamos de utilizar? Listo, perfecto. Entonces,
Paso a seguir. Para guardar lo que acabamos de hacer, le damos simplemente Save As. Acá nos va a decir cómo usted quiere que guardemos ese archivo. Entonces yo le voy a decir plazo mesa modificado. ¿Listo? Y eso lo va a guardar aquí. ¿Se acuerdan que yo dije que se los creaba como un escritorio en el programa? Le damos Save. Y listo, nos guardó el archivo. Para salir, podemos simplemente cerrar, o si nos queremos volver a ir al lugar, al espacio de trabajo inicial, damos clic aquí en la parte superior izquierda. Entonces, ¿cómo cargamos nuestro archivo? Entonces, aquí esta es la ventana que se nos abre cuando ya nosotros nos inscribimos y creamos nuestro usuario. Vamos aquí a Upload. Damos clic ahí, buscamos nuestro archivo, yo lo tengo acá en descargas, plano mesa, y le doy a abrir. Esperamos a que cargue ahí en el programa. Doy clic sobre él. Y esperamos a que lea. Y listo, ahí ya nos abrió. ¿Te quedó claro, Juan Carlos? Julián, sí señora, gracias. Listo, súper. ¿Cómo hacemos? Digamos, aquí queda guardado como en la nube del escritorio de nuestro programa. ¿Cómo hacemos para nosotros descargar nuestro archivo para tenerlo en nuestro computador? Simplemente lo seleccionamos. Yo acá tengo, discúlpenme, tengo plano modificado, que así fue como lo guardé. Simplemente le doy un clic. Y acá le puedo dar que me descargue. Si ustedes ven en las opciones de arriba dice abrir. Podemos renombrarlo, podemos mover el archivo para tener, digamos, un orden de nuestras carpetas, podemos borrarlo y podemos descargarlo. Entonces, para descargar nuestro archivo, si lo queremos tener en nuestro computador, simplemente le damos aquí en Download. ¿Listo? Entonces le damos clic y ahí ya me descargo. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Sí, señor. Perfecto. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Vamos a abrir nuestro 3D SketchUp, ¿listo? Entonces yo acá simplemente le voy a empezar a modelar. Esto ya es cuando nosotros ya creamos nuestro usuario e ingresamos al SketchUp, ¿listo? Vamos a tener nuestro planito aquí abierto porque lo vamos a necesitar. Lo voy a abrir acá. Nuestro AutoCAD, vamos a tener las dos ventanitas abiertas, listo. Nos vamos a SketchUp. Espérense un segundito porque tengo que volverme. Tengo que mostrarles algo. Entonces empezar a modelar. Esperemos a que cargue. Aquí que nos va a cargar el tablero inicial, así como en AutoCAD antes de, digamos, llevarnos a un dibujo. Entonces esperemos un momento a que cargue. Listo. Nos vamos aquí a la parte superior izquierda en crear nuevo, desplegamos el menú que hay ahí y desde aquí es donde nosotros podemos configurar si lo queremos en metros, en milímetros, en pies y pulgadas. Como nosotros ahorita vimos que estamos manejando sobre todo metros, ¿verdad? Nos vamos a ir a escoger plantilla simple metros. Damos clic ahí. Y esperamos a que se nos cargue el programa. Listo. Entonces ahí ya nos abrió el dibujo. Él ya tiene, digamos, por defecto cargó que todas las medidas que vamos a darle, ¿cierto? Las va a cargar en metros. ¿Listo? Entonces, viendo nuestro plano para ya desarrollar nuestro 3D de esta mesa aquí. Vimos que primero, la superficie, ¿cuánto tenía? Nos dice el plano que tiene 1 metro por 60 centímetros. La figura que analizamos que tenía era un rectángulo. Nos vamos a SketchUp. Vamos a la parte del lado izquierdo en la cuarta herramienta que parece un lápiz. ¿Listo? Lo seleccionamos. Vamos a empezar el dibujo en la zona que ustedes quieran de todo nuestro espacio. ¿Listo? Yo voy a iniciar acá. Y voy a girarme. ¿Cómo girar? Con el scroll del mouse. Aquí sí por favor, utilicen el mouse. Les recomiendo mucho porque es súper difícil manejarlo con digamos, el teclado táctil o el mouse táctil de nuestro computador. Entonces sí es mejor que tengamos un mouse, ¿vale?
Entonces, con el scroll, que es, digamos, la ruedita de en medio que tiene nuestro mouse, lo mantenemos seleccionado, ¿sí? Con la tecla Shift, que es la que tiene como una flechita hacia arriba, la mantenemos ahí seleccionada y eso nos permite, entonces, mover nuestro espacio de trabajo si nos queremos acercar, ¿listo? Entonces, digamos, yo aquí me estoy yendo más hacia arriba o si lo quiero ver más hacia abajo, ¿listo? Luego, para, digamos, girar dentro de nuestro espacio, solo mantenemos el scroll, la ruedita del mouse seleccionada y le vamos moviendo. Movemos el mouse con el scroll seleccionado y nos lleva a ver, digamos, a girar dentro de nuestro espacio, ¿listo? Esos dos comandos son bien necesarios porque cuando uno modela como que siempre está viendo por, digamos, todas las perspectivas del objeto. ¿Listo? Entonces tenemos seleccionado nuestra herramienta de lápiz. ¿Qué ventaja tiene nuestro programa de SketchUp? Cuando nosotros vamos a dibujar, él tiene unas guías. Nos dice, usted va a hacer una línea recta hacia arriba, nos aparece una guía azul. Usted va a hacer una línea lateral hacia la parte horizontal, le aparece una guía roja. Y si va a ir hacia el frente o hacia atrás, le va a aparecer una guía verde. ¿Listo? Entonces, nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Solo es cuestión de ustedes mueven con el mouse y ahí van a encontrar el eje. Entonces, vamos a dibujar nuestra línea. Nos vamos por el eje rojo y vamos a decir que nuestra mesa tiene 1 metro. Escribimos 1 con el teclado y Enter. ¿Listo? Listo, ahí nos la dibujo. Ahí va a seguir anclada, ¿listo? Va a seguir anclado nuestra herramienta. Nos vamos hacia el eje Y, hacia la línea verde. Y le vamos a decir cuánto tiene de grosor la mesa. ¿Recuerdan? El ancho, perdón. Punto 60, profe. Punto 60, entonces escribimos 0.60. Discúlpeme, en SketchUp manejamos es con comas, ¿listo? 0,60. Listo, ahí nos la dio. Discúlpenme que sí, acá sí nos leyó con el punto. ¿Cómo vamos viendo que sí está dando la medida? ¿Qué es? En la parte inferior aquí, en la parte inferior derecha, muy en la esquina, dice longitud. Ahí es donde nosotros estamos escribiendo el comando numérico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, nos vamos a ir al lado rojo. Voy a escribir 1. Ahí apareció el 1. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Lo están viendo? Listo, escribí el 1 y le doy Enter. Y perfecto, ya me lo escribió. Y para cerrarlo, simplemente pues me voy a la otra esquina. Listo. Ahí ya que me creó la superficie de mi mesa. Listo. ¿Cuánto decía que era el grosor de la superficie de la mesa? Nos decía que era 0.05 centímetros o 5 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer para darle el grosor a la superficie? Nos vamos a la herramienta, ¿cierto? A la séptima herramienta, que es esto que es como un cubo con una flecha hacia arriba. Esta herramienta se llama empujar o tirar, o en inglés se llama extrude. Le damos clic ahí, seleccionamos la superficie. Cuando yo me acerco a la superficie, ustedes ven que se pone como con unos puntitos, ahí significa que la está seleccionando. Damos clic sobre ella y movemos simplemente el mouse hacia arriba sin mantener seleccionado nada y ahí ya vamos a ver que me está, digamos, haciendo el grosor de la mesa. Ahí le voy a dar el comando, entonces escribo 0.05 centímetros y listo. Me creó la superficie 3D de la mesa. Ahora vamos hacia la parte de acabados. Nos decía específicamente, ¿cierto?, que el material que iba a tener la superficie era madera clara, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la tercera herramienta, que es un bote de pintura. La herramienta se llama pintar. La seleccionamos y vamos entonces a la parte derecha. Automáticamente se nos abre aquí este menú.
Hay unos, digamos, colores que trae por defecto, pero nos vamos a ir a esta parte que se llama examinar. ¿Listo? Y ahí, ¿qué va a pasar? Se nos va a abrir toda la biblioteca de materiales que tiene nuestro programa. ¿Hacia dónde nos vamos? Entonces, hacia maderas. Entonces, aquí abajito, si ustedes están viendo, dice madera. Y cuando yo me voy hacia abajo, pues me trae diferentes tipos de madera. Hay madera color miel, madera color un poquito más clara, ¿verdad? Depende digamos, la textura que nosotros queramos tomar. Entonces, digamos, la más clarita que yo veo es esta, aunque parece un poco de piso, digamos, no me gusta tanto, parece una superficie más de piso. Voy a escoger esta. Aquí yo lo que puedo hacer es que me voy acá y ahí ya va a quedar seleccionada. ¿Listo? Y voy a empezar a pintar, por decirlo así, mi superficie. Hay dos opciones. Puedo con la herramienta de la flecha que se llama seleccionar, desde una esquina, mantengo seleccionado el clic izquierdo, aparece este rectángulo, así como en el AutoCAD, digamos, se genera una ventana de selección. Entonces yo selecciono todo lo que, digamos, el área que quiero que quede seleccionado, voy hasta la otra esquina que quiero, suelto y todo quedó seleccionado. Me voy a la herramienta de pintura y como ya está el material seleccionado, le doy pintar y automáticamente se me pintaron todas las partes de la superficie de la mesa. ¿Listo? Perfecto. Ahora nos vamos a crear las patas, ¿verdad? ¿Qué nos decía el plano aquí? ¿Cuánto tienen las patas? Nos dice que tienen 10 por 10 y son unos cuadrados. Entonces me voy a mi SketchUp, dibujo con nuestra herramienta lápiz. Entonces ya sabemos, le damos la orden, entonces el comando 0.10 centímetros. Voy hacia arriba, 0.10 centímetros. Hacia nuestro eje, 0.10 centímetros y cierro. Súper fácil, ¿listo? Lo mismo, entonces ahora vamos a darle la altura. ¿Cuánto nos decía nuestro plano que tiene de alto la pata? 0.80, entonces 80 centímetros. Me voy a la herramienta de extrusión o de empujar y tirar, ¿verdad? La selecciono, recordemos que siempre que yo la voy a seleccionar, se ve así como sombreada con punticos. Nos vamos a la parte, digamos que lo vamos llevando hacia arriba, damos el comando, entonces 0.80, enter. Listo. Se nos dibujó nuestra primera patica. Nos dice que el acabado de las patas decía que fuera ojalá una superficie blanca. Aquí digamos que por defecto ya nos la hizo blanca, pero si nosotros quisiéramos entonces escoger digamos un material más brillante o algo así, nos vamos otra vez aquí a explorar. Digamos, podríamos ir a los materiales, superficies sintéticas, podría ser, y aquí vemos este material blanco. Entonces lo vamos a seleccionar y pintar. Voy a acercarme, digamos acá se ve cómo es la pintura normal y aquí ya el material, si ustedes ven tienen como unas manchitas grises. Entonces así pintamos la primera cara, pero entonces para hacer más rápido nuestro trabajo, selecciono toda la patica, recordemos, clic izquierdo lo mantenemos sostenido, listo. Pintura y seleccionamos cualquier parte de nuestro objeto. Y listo, quedó pintado. Vamos a verificar que haya quedado pintado en todas sus partes. Entonces, si nos acercamos, sí, señores. Ahí nos quedó pintado. Perfecto. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Por aquí veo. A ver. Sí, señor. Se pueden copiar, Luis. Cuéntame, Patricia. Profe, lo que pasa es que, bueno, se me acercó como mucho la imagen y no sé cómo devolverme para ver como más, más con espacio. Con el scroll, sin mantenerlo sostenido, simplemente
lo mueves hacia adelante o hacia atrás. Ok, listo. ¿Listo? Voy a ¿Sí te funcionó? ya lo hago. No sé qué le hice, pero no, me muestra la imagen grandotota y no. O sea que se te aumentó mucho, digamos así. Debe ser que se te perdió el dibujo, entonces aléjate lo más que puedas. Simplemente mueves el scroll, no lo mantienes sostenido, simplemente lo mueves. No, es que no hace nada, no sé, no sé a dónde me metí. Ay, Dios, ¿se te bloquearía el programa? De pronto, O porque no, pues, o sea, como que se agrandó la figura, o sea, tengo la superficie de la mesa y me aparece es el rectángulo general, pero cuando quiero alejarme no hace nada. dale Escape, pulsa Sí. la tecla Escape y ahora sí, mueve el scroll a ver si te funciona. No, Entonces será... Voy a devolverme y lo vuelvo a hacer porque no sé. Sí, de pronto dale control Z hasta que te lleve. Y si no, mira, aquí hay una lupita, ¿ves? Sí. En la parte izquierda, acá yo estoy en el mouse, lo selecciono. Entonces ahí le puedo dar es la coordenada en la que dibujaste iniciaste el dibujo. Si yo lo hice en el 0,0, bueno, dependiendo lo que queramos buscar. ¿Listo? Listo, Pero vale. si no, entonces control Z porque no sé en realidad qué te pasaría. O sea, si es aumentar y disminuir digamos, nuestro objeto para verlo, es con el scroll adelante y atrás. Para girar, yo les comentaba que lo mantenemos seleccionado, el scroll, y si no, para, digamos, la manito, para que salga nuestra manito y podamos, digamos, acercarnos también, es el scroll sostenido más Shift. Y ahí me va a aparecer esa manito, ¿ustedes ven? Entonces, digamos que ahí vamos buscando, porque de pronto fue que se te perdió ahí el dibujo y listo. Bueno, Patricia, me cuenta si logras salir de esa vista de pronto que se te acercó mucho. Vale, profe, gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Listo. Señora. Cuéntame. Profe, ¿yo cómo puedo modificar el tamaño de la mesa? Lo que pasa es que cuando lo de la superficie de agrandar y bajar, pues la modifiqué toda y se me escuadró. Ahí tengo la opción de volverla a modificar el tamaño. Te puedes dar control Z y se te devuelve. No, porque ya avancé y ya hice la pata y todo. Ah, bueno, listo. Entonces, para escalar, ¿sí? Sí. Seleccionamos el objeto. Sí, señora. Y nos vamos aquí, espérenme un segundo. Esta flecha que tú ves acá, que son como unas flechas cruzadas en mover. Sí, ahí dice escala. Cuando le das clic, le das en el último que dice escala. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que tú vas a necesitar una línea de referencia. Bueno, entonces primero vas a dibujar otra vez, ¿sí? Digamos, desde este punto, desde esta esquina de abajo, vas a escribir el metro. Como yo sí lo tengo bien, pues ¿qué va a pasar? Se va a redibujar. Pero supongamos que yo quiero escalar a 2 metros. Entonces voy a escribir 2, ¿cierto? Voy a dibujar mi línea, voy a darle 2 y Enter. Ahí vimos que se hizo la referencia, ¿cierto? Tengo seleccionado todo mi objeto. Julián, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Eso, gracias. Entonces, nos vamos. Tenemos seleccionado el objeto. Nos vamos otra vez a las líneas que están cruzaditas. Aquí ya nos tomó escala. Entonces, clic en escala. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a cualquier esquina de nuestro objeto que pues que quede más, digamos, más cercana a una esquina. Aquí que nos va a tomar la esquina superior, esquina inferior y un punto medio. Entonces nos vamos a ir a el punto de la esquina inferior.
nos vamos agrandando, agrandando hasta que, mira, el mismo objeto te lleva, pum, a la esquina final de la línea que dibujaste. ¿Listo? Y le doy clic y suelto. Ya me quedó escalado. ¿Listo? Entonces, en el caso contrario, me voy a devolver porque se te amplió. Entonces, 1 metro. Escribo 1 metro. Listo. Por ahí ya me quedó la línea. Para verificar que quedara, por aquí abajo, sí. Se ve una línea azul. Si la alcanzan a ver, se ve como una linecita azul. Listo. ¿Qué hacemos? Entonces, seleccionamos otra vez el objeto. Aquí selecciono la mesa. No quiero que se me transforme nada. Listo. Entonces, otra vez escala. Tomo la esquina, esta inferior de acá. Ay, pero acá pasó un error. Aquí, ¿qué me pasó a mí? Que yo, digamos, intersecté o hice que estos dos dibujos se unieran. Cuando estos dos se tocan, se van a mezclar los dibujos. Entonces, tengamos muchísimo cuidado con eso. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es moverlo para explicarte bien ese paso. Entonces, me voy acá. Voy a ir a moverlo. Y lo dejo más alejadito por acá. Digamos, ya cuando nosotros les voy a dar otra, digamos, esto nos va a servir esta herramienta que la iba a explicar después de dar el comando del material. Seleccionamos todo, damos clic derecho y lo vamos a convertir en un grupo. Ya cuando le hemos dado todas las características, aquí ya le dijimos que era blanco, ¿verdad? Entonces, crear grupo. Y ahí ya entonces nos crea, digamos, toda, ya no puedo seleccionar solo la parte de arriba o la parte lateral, sino ya se creó un grupo completo. Y creándose el grupo, entonces ya no nos va a pasar lo que me pasó ahorita, que se unieron los dos objetos y se convirtieron en uno. Entonces vamos a hacer lo mismo con la superficie. Le vamos a dar crear grupo. Entonces voy a volver a hacer lo que hice ahorita. Voy a dibujar el 2 metros simplemente para que, Julián, puedas arreglar tu objeto. Entonces otra vez nos vamos a ir a escala. Yo lo voy a escalar aquí, entonces la esquina inferior. Y él me llevó hasta ahí, perfecto. Entonces voy a borrar esta línea. Y otra vez voy a dibujar entonces mi línea de 1 metro. Ahí ya me quedó dibujada. Selecciono mi objeto. Me voy otra vez a escalar. Esquina inferior. Y arrastro hasta que, digamos, él rastrea la línea de 1 metro. Ahí ya me la rastreó. Y listo. Ya nos quedó otra vez la mesita de 1 metro. ¿Listo? ¿Sí te funcionó, Julián? Por favor, inténtalo. Sí, señora, lo único que me falta es la altura. ¿Cuánto es que debe medir? Me dice que escala incorrecto. Tienes que poner, recuerda que como pusimos metros, si le pones 5, entonces te va a dar 5 metros. Entonces 0.05 es la acción que debes tomar. Voy a dibujar rápidamente aquí un rectangulito. Nos vamos a la instrucción, al empujar y tirar. Acá está, ya lo seleccionamos. Me acerco a la superficie, la selecciono y voy hacia arriba, ¿sí? Entonces allá me está dando hacia arriba o hacia abajo. Entonces hacia arriba dijimos que, por ejemplo, la pata tenía 80, entonces 0.80. Enter y ahí ya me la dibuja. ¿Me confirmas, porfa, sí? Sí te funciona. Listo. ¿Sí? ¿Bien, Julián? No, señora, no pude. Entonces dibuja si quieres otra vez. ¿Ahí tienes dibujado el rectángulo? Sí, yo voy a dibujarlo otra vez, más bien, gracias. ¿Y lo hiciste grupo? O sea, ¿lo convertiste en grupo? No, señora. Ah, bueno, no. Entonces mejor es dibujarlo otra vez. Yo creo que es la mejor opción. ¿Listo? 60 por 1 y ya. Ahí le haces lo de la superficie. 0.60, ¿listo? Por Sí, señora. por 1 metro. Listo. Ahora, nos preguntaba Luis, si no estoy mal, que si nosotros podríamos copiar nuestras paticas para no hacer una a una. La respuesta es sí. Entonces, nos vamos aquí
me voy a ir a la parte inferior de la mesa. ¿Listo? Voy a hacer como irme hacia abajo de la mesa. ¿Cómo hago esto? Entonces mantenemos el scroll seleccionado. ¿Listo? Según la vista que yo quiera y vamos moviendo el mouse y ahí se nos va moviendo todo. ¿Qué quiero hacer aquí? Ubicar mi patica. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos aquí el objeto. Entonces lo voy a seleccionar. Le voy a decir que esta esquina, ¿por qué? Porque es la misma esquina donde debo poner la patica. Entonces la voy a rastrear hasta abajo de la mesa, hasta la esquina inferior. Doy clic y ya me quedó ubicada la patica de mi mesa. ¿Listo? Si lo están haciendo, me confirman si les quedó. Listo. Digamos, si nosotros quisiéramos, ustedes van a ir interactuando aquí con las herramientas de la parte izquierda y ahí van a poder, digamos, interactuar con otras herramientas. ¿Cómo podemos copiar? Entonces, seleccionamos la herramienta, nos vamos a la parte de mover, seleccionamos una esquina, espérenme un segundo. Entonces, esperen un segundo. Selecciono el objeto. Listo, selecciono el objeto. Como ven acá, ya está seleccionado después de ubicarlo. Hago clic en la tecla Control. ¿Listo? Hago clic sobre ella. Entonces hago clic Control, clic con el mouse, clic derecho y automáticamente se me copia. ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Que yo lo hice desde el punto central. No me funciona para poder ubicar, digamos, bien mi patica en la otra esquina. Entonces, ¿qué hago? Deselecciono. Otra vez selecciono yo mi objeto. Voy a la herramienta de mover. Selecciono la esquina que me ayuda a pegarla en la otra esquina, en la superficie de la mesa. ¿Cuál sería esa esquina? Esta esquina. ¿Listo? Damos clic ahí, clic en control y se me copió. Y lo llevo aquí al punto moradito. Recuerden que él siempre me muestra, me rastrea y listo. Copié la patica. Los que estén desarrollando, digamos, la actividad me confirman. Perfecto. Y así hacemos con las otras, para las otras patas. Entonces me voy, digamos, esta es la esquina que me va a funcionar a mí. La llevo control y la llevo hasta la otra esquina. Muy sencillo. Luego giro, clic sobre esta esquina, control y me pega. Y listo, muchachos. Desarrollamos un modelo 3D de una mesa con sus características y sus acabados. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pudieron copiar las patas de la mesa? Juan Carlos, tú que lo estabas desarrollando, ¿sí pudiste? Sí, profe, claro. Listo. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, ahora para guardar, ¿cómo hacemos? Nos vamos aquí, aunque digamos él va guardando automáticamente, no importa, nos vamos aquí primero, le vamos a dar un título a nuestro proyecto, porque al iniciar no le dimos un título. Entonces ahí donde dice sin título le damos clic y acá esperamos a que cargue. Listo.
Entonces acá le voy a escribir mesa o modelo mesa. Y le digo guardar aquí. Ahí me está guardando en el escritorio, digamos, de mi programa. Y listo, muchachos, así lo guardamos. Si queremos ir otra vez al inicio, pues vamos al inicio para generar o, digamos, ver nuestros proyectos. Podemos aquí de una vez abrir un nuevo archivo. Aquí podemos abrir un archivo si es que lo tenemos guardado aquí en la carpeta digamos, del SketchUp. También podemos guardar como. Aquí es si queremos insertar, por ejemplo, un dibujo o un plano o así sucesivamente lo podemos hacer desde esta opción. Y si lo queremos descargar a nuestro computador para tenerlo guardado, le damos clic en descargar. Y ahí nos va a decir en qué tipo de SketchUp quiere guardarlo, por si nosotros tenemos, digamos, nuestro programa de SketchUp descargado en el computador. Entonces uno lo descarga así como uno descarga Word o PowerPoint 2001, 2005, entonces elegimos el año. Entonces digamos yo sí 2021 porque solo estoy trabajando acá en mis archivos online, le doy a aceptar y ahí ya me descargo. ¿Listo? Entonces ahí ya quedó guardado, ya no hay ningún problema, ya me puedo ir a mi inicio. Perfecto, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que debemos desarrollar? Por favor, entonces tomemos el plano de AutoCAD, veamos, seleccionemos, tratemos de hacer el mismo plano, ¿sí? En la parte inferior ahí del AutoCAD, como estábamos desarrollando el ejercicio. Aquí en la parte inferior tratemos de copiar entonces el mismo plano y tratemos de desarrollar nuestra mesa. ¿Listo? Para que lo veamos entonces en la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, ahí ya quedó cargado el archivo de AutoCAD. ¿Perfecto?